Continuamos con nuestra actividad y vamos a entrar un poquito a la fase clínica, pero fase clínica con enfoque en salud pública. Leonardo me dijo que yo era enemigo de él cuando le puse esta charla, ¿sí? Porque cuando hablamos de cáncer y VIH estamos hablando de una realidad. Recuerden que ahora nuestros pacientes que conviven con VIH se nos enferman de enfermedad cardiovascular y en la tarde vamos a hablar del tema, o se nos enferman de cánceres no relacionados. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es si sí estamos haciendo adecuadamente el screening. Yo invité a Leonardo porque Leonardo ha sido un líder en este tema y nos va a hablar de cómo hacer el screening. Hablar de Leonardo Arévalo es hablar hoy por hoy de uno de los médicos expertos más importantes del país, y no lo digo porque seas mi amigo, Leonardo, sino porque así es. Leonardo, en 13 años de trabajar con personas viviendo con VIH, ha tenido un gran desarrollo, pero no solamente un gran desarrollo, sino una gran productividad. Todos los años hace 2, 3 artículos, muy activo en la red colombiana, muy activo en la red latinoamericana, nos cuestiona en las reuniones, y pues yo no sé, hablar de tus títulos, creo que no es que pero creo que sobre todo es la persona que ha estado activa en la parte de ciencia, en la parte de prevención. Y pues Leonardo, como siempre, bienvenido a esta reunión. Mi doctor Otto, muchísimas gracias por esa presentación, se me acelera el corazón de tener esas palabras de inicio. Bueno, muy buenos días para todos y todas. Para mí siempre es un gran honor acompañar acá al capítulo central a la Asociación Colombiana de Infectología. Muchas gracias a Sonia, a Jamie, que tienen siempre toda la operación, y sobre todo al doctor Otto, porque siempre está liderando esta jornada para todos nosotros. Es un reconocimiento a todas las personas que acompañamos en ese momento difícil, a todos los pacientes, a todos aquellos que viven con VIH. En alguna ocasión, en una campaña anterior, decíamos que todos nosotros también vivimos con VIH porque estamos atentos al manejo, estamos actualizándonos, estamos dando la mano, y lo digo figurativamente, a las personas que llegan todos los días a nuestra consulta. Para mí es muy grato empezar esta parte. Sí, como decía el doctor Otto, vamos a comenzar con una parte ya clínica, ya un poquito más académica, porque yo creo que hasta este punto es lo que más estamos esperando en la jornada, escuchar las cifras, cómo vamos, ver todas esas estrategias de prevención, de intervención, de diagnóstico oportuno o tardío se están reflejando. Y pues digamos que ya con todas ese contexto, pues ya vamos a ver cómo vamos a intervenir nosotros también desde nuestra perspectiva en el día a día de la consulta. Bueno, entonces, como comenzamos con esa parte académica, no quiero decir que despertarlos porque se me asustan de que van a tener que hablar, pero quisiera saber que levanten la mano las personas que son jefes de enfermería, auxiliares de enfermería que están en el auditorio. Perfecto. ¿Médicos? Ok. ¿Psicólogos? ¿Nutricionistas? ¿Trabajadores y trabajadoras sociales? ¿Químicos farmacéuticos? Perfecto. Bueno, entonces estamos en representación de cada uno. Entonces, de las dos personas que levantaron al final la mano, a una de las dos les voy a poner a hablar. Bueno, ¿y por qué debe ser importante hablar de cáncer en VIH? Entonces, esta respuesta la vamos a construir entre todos. Por eso les dije que me levantaran la mano. Entonces, quien me mire le voy a preguntar. Pero es algo muy sencillo que manejamos todos los días. Quisiera que ustedes me dijeran, breves palabras, no se vayan a intranquilizar porque les paso el micrófono. ¿Qué es un programa de atención integral? Piénsenlo, 30 segundos. Programa de atención integral. Ya hay un voluntario, una voluntaria. Entonces, brevemente, ¿qué es un programa de atención integral? Es todo lo que incluye la promoción y prevención de los pacientes. Listo, promoción y prevención. Detección temprana. Lo mismo, promoción. Lo mismo. Bueno, voy a enfocarlo, Doc. Es el programa que brinda las intervenciones de salud en todas las dimensiones que requiere el paciente para tener una buena calidad de vida.
Perfecto, muchas gracias. También recordemos que lo que iba a decir es que pongamos ese contexto de cómo son nuestras guías, ¿sí? Las guías nos están hablando de un manejo integral. Entonces, digamos que el mensaje en esta ocasión para este momento de por qué debe ser importante hablar de cáncer es que tenemos una idea que ha venido madurando siempre y es que los programas de atención integral es lo que yo les acabé de preguntar. Esos lugares, grupos de expertos, aliados expertos, donde está una representación de médico, del equipo interdisciplinario, ¿cierto? Médico, enfermería, todos los que le nombré, ¿sí? Y para muchas personas, y ese enfoque que se da, es de que eso es el programa de atención integral, ¿sí? Pero más allá de eso, tenemos que recordar que nuestros pacientes aumentaron la expectativa de vida y con ello todas las comorbilidades, multimorbilidades que se presentan en una persona que va aumentando su edad. Lo hemos dicho incansablemente, ya todos sabemos de la hipertensión, de la diabetes, de los lípidos, pero hay muchos más temas. Entonces, osteoporosis salió por ahí. ¿Qué otra condición? Menopausia, ¿sí? No estamos hablando de anticoncepción nada más. Bueno, salud sexual. El tema de salud mental, muchas gracias, doc. Entonces, uno de todos esos temas y con los que vamos a empezar a hablar hoy es cáncer. ¿Y qué tan importante es en el país esta parte de cáncer? Lo que están viendo, lo que está en pantalla es la cuenta de alto costo en la cual nos menciona una de tantas variables y vamos a ver que en las características clínicas de las personas prevalentes al 31 de enero del 2022, de los 141.000 hay en total 1.086 personas que fueron reportadas como que tuvieron una neoplasia no definitoria al SIDA, ¿sí? Recordemos que hay dos grupos, bueno, eso ya lo vamos a ver más adelante. Pero entonces solo fue un 0.77 de todas las personas. ¿Será real? ¿Ustedes creen que tengamos tan poquitos pacientes con esta patología? Lo lógico, lo normativo es que sí. ¿Sí? Porque nosotros estamos haciendo un reporte y eso nos está hablando de nuestros registros, de nuestro sistema, pero uno tiene que estar preparado para que no sea así o que en los próximos años se vean más pacientes con estas características. Entonces, hablemos de investigación en Colombia. El Grupo Colombiano de VIH, el Grupo VICOL, hizo una investigación a 2018 sobre los pacientes que en sus cohortes, acuérdense que el Grupo VICOL es un conjunto de programas en los cuales estamos evaluando características clínicas un poquito más enfocados o más profundizados que los reportes que hacemos. Entonces, en este salió este año en la revista de Infectología de Chile, teníamos aquí no alcanza a salir, de los 25.000 personas que le estábamos haciendo el seguimiento, 650 casos tenían un diagnóstico de malignidad. Todavía era más alto el porcentaje de las neoplasias definitorias de SIDA, mostrándonos un 71.1%. Y lo que veíamos en esta corte fue estudiada en 23 centros de atención en 11 ciudades de Colombia. Esos centros son los lugares, las IPS o los centros especializados en la atención a VIH, o sea, son los programas de atención integral, y estábamos, hay representación en el Grupo VICOL de todas esas ciudades, y lo tomamos desde 1986 hasta el 2018. Tenemos una situación en este análisis y es que estamos hablando de las personas con neoplasia que aún sobreviven, ¿sí? Porque precisamente por ese déficit de nuestros historiales en los registros, pues no podemos ver cuántas personas fallecieron, o sea, la letalidad de la neoplasia en VIH. ¿Qué vimos en esta cohorte? Que las personas con neoplasias definitorias de SIDA tenían más probabilidades, no era un factor, no podíamos hablar de factor de riesgo porque no vimos así la investigación, fue una caracterización donde sí se veía que había más probabilidad de ser un hombre que tiene sexos con hombres y estar en un estadio CDC3, ¿sí? O sea, en estadio SIDA, pero acuérdense que estamos hablando de las neoplasias definitorias de SIDA, era lo más lógico que estuviera pasando. Y con un recuento de linfocitos de CD4 menores de 200. El otro, o sea, digamos que la prevalencia de esas neoplasias que hay en población general, se presentaba
en personas significativamente mayores y que tenían más probabilidad de ser fumadores. Digamos que lo lógico que deberíamos nosotros conocer sobre neoplasias. Pero cuando nos hablan de neoplasias, muchas veces, así como otros temas, los vemos un poquito ladrilludos por la cantidad de información. El objetivo del día de hoy es hablar de por qué el screening y por qué nosotros debemos tener programas dentro de nuestra atención de screening de neoplasias. Veamos qué es lo que pasa. Bueno, en nuestro estudio, en nuestra corte del grupo Bicol, pudimos ver hubo varios comportamientos de estos pacientes. ¿Qué era lo que sucedía? De esos 650 pacientes que les mencioné, podían ser diagnosticados después de haber tenido el diagnóstico de VIH, antes del diagnóstico de VIH, por el diagnóstico de la neoplasia se hace el diagnóstico de VIH, o sea, hay diferentes situaciones y eso es lo que vemos aquí. Entonces, el 53% de los pacientes tenían un diagnóstico inicial de VIH, un 11.5% tuvieron el diagnóstico simultáneo del VIH y del cáncer y el 35.3% tenían un diagnóstico inicial de cáncer y 6 meses después, más de 6 meses después, que fue el corte, el diagnóstico de VIH. Y miren lo que buscamos acá, el tiempo en tratamiento antes del diagnóstico de cáncer, porque pensaríamos que si hay un control de lo que es el proceso de la inmunodeficiencia, pues tal vez no se presentaría la neoplasia. Serían de las cosas que podríamos pensar cuando hablamos de neoplasias definitorias de SIDA. Entonces, tiempo en tratamiento antes del diagnóstico de cáncer, menos del 6 meses, 11.6. Más de 6 meses en tratamiento con diagnóstico, para el diagnóstico de cáncer, el 41.3%. Y así fue el otro análisis. Esto para mostrar que no necesariamente está relacionado con que un paciente lleve ya un tratamiento de algo de tiempo para decir que podemos tener un menor riesgo de una neoplasia, y sobre todo si vamos a hablar de neoplasias definitorias, no definitorias de SIDA. En esta gráfica vemos la casuística a lo largo de los años por varios quinquenios. Entonces comenzamos en 1986, terminamos en el 2018 y en azul están las neoplasias definitorias de SIDA, ¿sí? Comprenderíamos que sería lógico dentro de lo que conocemos de la historia del VIH. Recuerden que cómo comenzó con las neumonías, con los sarcomas de Kaposi, se comenzó a caracterizar que estos pacientes no tenían una expectativa de vida larga, que era más la inmunodeficiencia, y entonces así vemos, yo no sé por qué en este no, en este vemos a lo largo de los años aumenta la caracterización y el diagnóstico de las neoplasias definitorias de VIH, de SIDA, y cómo va aumentando muy de bajo perfil hasta que llega ahora a 106 pacientes, que era lo que representaba para el momento del corte las neoplasias no definitorias de SIDA. O sea, está aumentando ese diagnóstico en las personas, dado por lo que les he mencionado antes, el aumento de la esperanza de vida. Entonces, ¿por qué enfatizar en el screening? ¿Por qué tenemos que ser como tan conscientes dentro de nuestros laboratorios rutinarios? Y pues como si viéramos cualquier programa de oncología, los indicadores que se les hace el seguimiento, pues es lo que estamos mostrando aquí. El objetivo de las detecciones tempranas es prevenir las muertes por cáncer, y ahorita les voy a mostrar cifras de mortalidad y mejorar obviamente la calidad de vida. Y este screening se da como detección a personas asintomáticas, o sea, no tenemos que llegar, igual que con el VIH, a estadios tardíos para poder intervenir, porque ya muy posiblemente hay secuelas que no nos van a ayudar a mejorar la calidad de vida. Bueno, obviamente tenemos que tener una facilidad en el acceso. Si vamos a hablar de screening, tenemos que tener las pruebas de extensión, tenemos que tener una buena red para poder remitir a esos pacientes. Entonces aquí les muestro una revisión sistemática de 2019, donde vemos la prevalencia de neoplasias en personas que viven con VIH, con neoplasias no definitorias de SIDA, mediante pruebas de tamizaje. ¿Sí? O sea, se comienza rutinariamente la prueba de tamizaje, y en el total de las personas que fueron diagnosticadas observamos que el 20% correspondían a cáncer de pulmón, el 7% a cáncer de mama y el 6% a cáncer de colon, y 6% también a cáncer de próstata. ¿Listo? Esta es una revisión sistemática de Estados Unidos. ¿Qué es lo que pasa
¿O cómo definen esto realmente con las personas con VIH? Este es el riesgo excesivo, ¿sí? O sea, comparados a población general, ¿cuánto más estamos viendo de neoplasias en esa revisión sistemática? Entonces, aquí vemos en las dos columnas lo que les estoy diciendo. Neoplasias definitorias de SIDA a su izquierda y no definitorias de SIDA a la derecha. Entonces, con respecto a la población general, se observa que hay un 88% más de la presentación del linfoma no-Hodgkin, apenas lógico, un 100% de sarcoma de Kaposi, un 66% más de cáncer cervical y un 52% de cáncer de pulmón. Pero miren lo que vemos en números negativos, que hay un 42% menos de cáncer de mama, un 6% menos de cáncer de colon, menos 6%, y un menos 41% de cáncer de próstata. Pero ¿esto a qué se debe? Y este es el porqué de esta charla. Ese balance negativo o esa cuenta negativa es porque no hay adecuadas detecciones de cáncer, o sea, no se está aplicando el tamizaje, ¿sí? Entonces, los pacientes que, tratarlo de aterrizar a nuestra sociedad, los pacientes que vienen a nosotros los estamos viendo, estamos mirando todos los indicadores de la cuenta de alto costo, la carga viral, los CD4, lo que tenemos que mandar por normativa, el perfil lipídico, la creatinina, pero este tipo de cosas no las derivamos y ahí retomo lo que tú dijiste, un programa tiene que tener muchas actividades de promoción y prevención. Y si digamos que si no está en la norma ni nos lo están pidiendo, tal vez pasen de largo, ¿sí? Tal vez, y en algunos lugares. Y si les estoy hablando como de experiencias en las cabeceras municipales, en las grandes ciudades, imagínense en esos lugares donde es un grupo el que va a hacer la atención al pueblito y en el municipio para que se trasladen y todo lo que hay que buscar con subsidios, etcétera, 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 etcétera. Bueno, entonces, para que se lleven como mensaje de esta charla es, no voy a terminar ya, que suena como que fuera a acabar ya, es que un programa de detección, además de ya ser conscientes del contexto, es que tiene que tener una disponibilidad de la red en procesamiento de pruebas de extensión, una garantía de calidad de los insumos del programa, manejo de la información relacionados con variables clínicas, indicadores de manejo, monitoreo y evaluación continua. Y lo leí así tal cual porque es que eso es la definición de los programas, de programas de enfermedades de alto costo, que tenemos que hacer seguimiento, que tenemos que hacer una gestión de riesgo, que es lo que pues tan de boga siempre con lo que manejamos en la cuenta alto costo. ¿Por qué es tan importante hacer el diagnóstico precoz? Creo que voy a hacer un poquito, pasar rápidamente, es identificar a nuestra población que tenemos tempranamente, lograr darle un acceso, ya aquí, a las pruebas diagnósticas definitivas, y pues digamos que actuar tempranamente para que sea una prevención primaria y no una prevención más adelante. Bueno, la parte biológica de las neoplasias creo que sí lo tengo que traer aquí, que era lo que les decía ahorita, porque el VIH se relaciona con el advenimiento de las neoplasias, aquí lo vemos, y es básicamente la disminución en la calidad del sistema inmunológico. Entonces estamos viendo una alteración cuantitativa y cualitativa de los linfocitos CD4, una inmunodepresión o una alteración de la inmunidad antitumoral y estímulos permanentes de las células B. ¿Eso a qué se refiere? Pues que continuamente están en una anoxia porque el virus está activo, porque se está replicando, excepto cuando ya tengamos el control de la infección. Cuando hablamos de una inmunodepresión, entonces hablamos de expresiones de genes oncogénicos, las infecciones por virus oncogénicos. ¿Cómo así que virus oncogénicos? Esto lo sabemos muy bien con papiloma humano, pero también hay muchos más. Miren, está el virus de Epstein-Barr, el virus de hepatitis B y la hepatitis C y el herpes virus tipo 8. Entonces ahora si hablamos de eso que les acabo de llamar la atención sobre virus oncogénicos, están, lo vamos a ver más adelante, las asociadas al VIH, las definitorias, sarcoma de Kaposi con el virus herpes 8, linfomas no Hodgkin, el virus Epstein-Barr, el carcinoma de cervix, el virus de papiloma humano, el linfoma de Hodgkin con el virus Epstein-Barr, el hepatocarcinoma con el virus de hepatitis C y el virus de hepatitis B, carcinoma del canal anal con el virus papiloma humano y el que se sale de ahí, ¿cuál es? El cáncer de pulmón. ¿Y por quién está afectado? Bueno, un factor de riesgo alto, el cigarrillo, ¿sí? Entonces miren que, ¿será que en este momento yo puedo concluir, oiga, pero entonces esto es prevenible, ¿cierto? Sí, pero si rompiéramos ese ciclo de virus oncogénicos y los malos estilos de vida. Efectos del tratamiento,
pues hay una disminución de la carga viral, un aumento de los linfocitos CD4, y lo que yo les decía ahorita, hay una prolongación de la vida sin restauración completa de la función inmune, y eso es lo que lleva a que se perpetúen estos momentos y mecanismos para que se presenten las patologías oncogénicas. Bueno, esto es como para conclusión de lo que acabamos de mencionar, la parte fisiopatológica, alteración en la inmunidad antitumoral, expresión de genes, es el descenso de los linfocitos CD4 lo que lleva a eso. Entonces, en estos pacientes que muchas veces tienen una falla inmunológica, que son pacientes que quedan con CD4 de 200 a 300, es lo que estamos mencionando ahí. No voy a decir que es un factor de riesgo, es como la parte teórica de cómo se puede generar esta parte oncológica. Bueno. Entonces, ¿cómo vemos ese ciclo y cómo tenemos que romperlo? En la inmunodeficiencia hay un factor patogénico y hay un factor asociado al desarrollo de esas neoplasias no definitorias de SIDA. La carga viral disminuye la carga viral indetectable, los linfocitos superiores a 500 y el uso del tratamiento, o sea, tener a un paciente controlado. Entonces diríamos que no debería haber este tipo de problemas, pero yo sí tengo que decirles que ojalá esta fuera el resumen de la charla, ¿sí? Cómo tenemos que tamizar a nuestros pacientes. Y van a ver que están muy de la mano de lo que todos manejamos, que son los programas de detección, entonces que está la mamografía, que la citología, pero a pesar de eso no estamos en un adecuado control. Entonces vamos a hablar de estos cánceres, vamos a hablar del cáncer cervical, del cáncer de mama, de todos estos. Y pues diríamos que entonces el estudio de las neoplasias viene siendo un poco más costoso, pero miren cómo la prueba de tamizaje del cáncer oral es el examen oral, ¿sí? Como para el cáncer de próstata es el antígeno específico de próstata, y ya, eso está dentro de la guía del antígeno prostático, el antígeno libre de próstata. La citología, el autoexamen de seno. Entonces vamos a ir más a fondo de esto. Las neoplasias no definitorias de SIDA, ¿cuáles son las más prevalentes? Entonces están estas: el linfoma de Hodgkin, el cáncer de pulmón, el carcinoma hepatocelular y el cáncer del canal anal. Creo que en la siguiente charla hablaremos mucho más de este último. Como habíamos dicho, todos estos son por virus oncogénicos y el de cáncer de pulmón por el uso del cigarrillo. Y aquí vamos a empezar a hablar de la importancia en el país. Estas son cifras del DANE del 2019, el anuario que nos muestra la mortalidad de cada una de estas patologías. Entonces vemos cómo vamos a comenzar con el cáncer de mama, y esto está desde 1998 hasta el 2019 y nos habla que la tasa ha ido aumentando. Desde el 98 eran 6.9 muertes por 100.000 habitantes y para el 2019 son de 14.3 defunciones por 100.000 mujeres. ¿Listo? Sí, mujeres. Es el cáncer, es el tumor más frecuente en las mujeres. Y esta realización de las mamografías de forma sistémica ha disminuido la patología en personas de 40 a 69 años. Esto ya lo conocen, es las recomendaciones de tamización. Se recomienda que las mujeres mayores de 20 años se realicen un examen clínico de la mama por lo menos cada 3 años y que a partir de los 40 aumente la frecuencia una vez al año, ¿sí? Yo creo que todos estamos más como haciéndolas cada año, ¿cierto? Y la mamografía cada 2 años a toda mujer entre los 50 y los 69 años. Entonces ya aquí estamos poniendo como un poquito más de claridad en cuáles son las indicaciones y recomendaciones. ¿Qué tenemos con respecto a eso? Que no necesariamente un tumor pequeño significa un mejor comportamiento, un mejor pronóstico, porque puede tratarse de cánceres de crecimiento rápido o agresivo. Hay falsos negativos. Por lo general las mamografías dejan de detectar el 20% de los casos. Y en caso de resultados anormales, pues necesitan las pruebas adicionales, ¿no? La ecografía, las mamografías de diagnóstico y las biopsias. Bueno, pasemos al de cuello uterino. Ya de aquí en adelante digamos que va a ser el mismo ejercicio de mirar qué tanto es el peso de estas entidades.
Entonces, aquí estamos hablando que para el 2019 son 7.2 defunciones por 100.000 mujeres, y digamos que este está como constante. El anterior, bueno, ahorita lo miramos. Bueno, entonces, el cáncer de cuello uterino es el segundo cáncer más frecuente en mujeres después del de mama y el quinto entre todos los cánceres en la población general. Hay una mayor incidencia en las mujeres que viven con VIH, con los reportes de Papa Nicolau de alto grado. Y siempre mencionamos que las mujeres entre los 65 y 70 años con resultados normales en al menos 3 citologías y que no han tenido citologías anormales antes, no habría que continuarlo, la tamización. Listo. Lo traigo muy a colación, sí tengo que decir que es una comparación que hace el doctor Capataz, que es internista e infectólogo, que vi una presentación de él y él nos hace un comparativo de cuáles son las recomendaciones para el tamizaje. Entonces, si quieren, también le pueden tomar la foto a porque me parece muy, muy adecuado cómo la Organización Mundial de la Salud nos hace una recomendación y cómo se replica en las diferentes guías. Entonces, el EACS habla de que se debe hacer una citología cada 1 a 3 años en mayores de 21 años y al año de inicio de la vida sexual. La OMS habla desde la colposcopia o tamizaje del virus de papiloma humano o la citología cada 1 a 3 años independiente de edad. El DHHS habla de la citología más el tamizaje de virus papiloma humano en mujeres menores de 30 años y en mayores de 30 años de 1 a 3 años. Este es cada 6 meses, ahí no sé por qué se pasó. ¿Cuál nos llama la atención? Que aquí sí se habla, en la de Brasil, que en caso de CD4 menores de 200, la citología debería ser cada 6 meses hasta la reconstitución inmune. Levanten la mano quienes hacen cada 6 meses citologías en pacientes menores de 200. Digamos que no es muy frecuente, ¿sí? Lo que dice la guía, lo que dice el lineamiento. No hacemos esa de cada 3 años. Ahora hablemos del cáncer de pulmón. Miren que todas estas tasas sí nos muestran un aumento en la mortalidad. Está para 10.8 defunciones por 100.000 habitantes en el 2019. Y miren, aquí lo que traigo es el grupo etario que se ve más afectado por mortalidad. Entonces, obviamente, los grupos etarios en azul están de 1998, en naranja 2008 y en el gris el 2019, y vean que no hay tantos cambios, ¿no? Sí, o sea, en el 2019 de hecho aumentó con respecto al 2008, no, al 98, o sea, lo de hace 20 años, cuando supondríamos que la tecnología mejoró, que nuestra manera de diagnosticar y tamizar fue mejor. Esto es lo que se habla en la guía de Colombia, y esta guía nacional para prevención de cáncer de pulmón es bastante viejita y no ha tenido una actualización, pero dice, mayores de 50 años, fumadores activos o con cesación de hace menos de 15 años que tengan un índice de paquetes año mayor de 30, serían los pacientes para detección temprana. ¿Cómo se hace esa detección? ¿Quién dice? ¿Radiografía, dijeron? TAC, sí, dijiste, alcancé a escuchar. Listo, el TAC. ¿Cuántos nosotros miramos y hacemos eso como tamizajes de nuestra consulta? O podemos por el sistema, o se sale del paquete que tenemos contratado para la atención de pacientes VIH. Sé que no lo pueden leer, pero estas son las diferentes guías que hay para ese tamizaje. Entonces está aquí la del American Association of Thoracic Surgery, que tiene también muy presente lo de sacarlo de los paquetes años y cómo viene siendo la tamización. Entonces, dependiendo de su frecuencia de fumar, se hace una tamización anual con la TAC, anual en 6 meses e incluso cada 3 meses, ¿sí? Y esto no está actualizado en la nuestra, entonces por eso no puedo decir que sea una recomendación avalada en el país. Y lo bonito de es que sí ya nos habla de los riesgos que tiene. Es un tabaquismo activo, extabaquismo de menos de 15 años, exposición documentada y sustancialmente al radón, las exposiciones ocupacionales al sílice, al asbesto
Aquí tenemos muchas más maneras de abordar a estos pacientes, ¿sí? Y en materia de salud ocupacional es muy válido, nosotros no lo tenemos tan en cuenta y cuántos de nuestros pacientes están en ese tipo de trabajos. Y aquí sí nos habla que incluso que el ATAC debe ser cada 6 meses. Exposición documentada sostenida. Uy, aquí estoy dando la espalda. Ya. Bueno, entonces hay una manera muy grande, muy amplia de abordar a estos pacientes que nosotros no lo hacemos, ¿sí? Para cáncer de pulmón. El de cáncer de próstata, miren cómo aumenta. Pasa de 9.2 en el 98, 9 puntos de funciones por 100.000 habitantes, a 23.3 para el 2019. Ese sí se observa que ha aumentado muchísimo. ¿Qué es lo que deberíamos ahí hacer? El antígeno específico de próstata. Entonces, ¿por qué fallecen tantos pacientes si está dentro de nuestro tamizaje? Tener muy en cuenta que la elevación no necesariamente nos habla de la parte de neoplasia, sino que nos puede dar incrementos en la hiperplasia benigna de próstata o la prostatitis, haciendo el llamado a que no solo es este examen, sino que hay que hacer el tacto rectal. Y muchas veces ya dejamos de hacerlo por incomodidad del paciente, voy a poner entre comillas, lo voy a mencionar más bajito, pero por la incomodidad del personal, ¿sí? Porque no quieren hacer ese tipo de exámenes. Pero cuando hay un aumento, aquí lo vemos, el método más efectivo para mejorar la capacidad de detección es combinar las dos medidas. ¿Listo? Ecografía transrectal. No en todos los lugares es de fácil acceso y esta sí ya es un escalón mayor y hago, digamos, ese escalonamiento en lo que es la detección, más para mencionarles cuál viene siendo el examen siguiente, porque no queremos que nos quedemos ahí en lo que es el antígeno prostático. Si está bien ya pasa de ahí, no pasa de ahí, sobre todo cuando tiene sintomatología. Colon y recto, lo mismo, este sí es 8.8 de funciones por 100.000. El cáncer, ¿cuál vendría siendo el tamizaje? La sangre oculta en heces y dependiendo de ese diagnóstico, la rectosigmoidoscopia. Y tener muy en cuenta que hay diferentes tipos de riesgo. Voy a detenerme ahí un poquito. Bajo riesgo, población menor de 50 años sin antecedentes familiares. Moderado riesgo, población mayor de 50 años sin antecedentes familiares. Y obviamente el tercero, pues es la presencia de las dos, mayor de 50 años con antecedentes familiares o historial personal de adenomas. Y ese tipo de antecedentes tenemos que unirlos en el análisis que hacemos de esos pacientes para saber si le mandamos el tamizaje o no. Es que estos pacientes son ¿qué? Asintomáticos. ¿Sí? Entonces no están llegando a decirnos, tengo sangrado en las heces, me sale el papel higiénico pintado de rojo, no. Estamos hablando de que nosotros tenemos que hacer un análisis de estos antecedentes para nosotros mismos decidir, vamos a hacerle un examen de sangre oculta en heces que Dios no lo quiera así, ahí, o sea, tenemos que ponerlo bien porque es donde llegue a salir algo y usted por qué se lo mandó. Y si no llega a salir algo, pues ¿y usted por qué se lo mandó? ¿Sí? Entonces tenemos que tener una claridad y a eso va lo de la integralidad, de que no es solo la carga viral indetectable el que se tome el tratamiento, sino mirar todo, que seamos expertos, comencemos a ser expertos en todas las otras patologías que ahora atacan a nuestros pacientes. Cáncer anal, entonces, igual que el otro, tiene una comparación entre las recomendaciones de las diferentes guías. ¿Qué dice la guía colombiana? En las personas que tienen sexo anal o evidencia de infección por virus papiloma humano, la realización de la citología anal para el virus de papiloma humano. Con la citología normal, realizar la anoscopia. Este tema lo dejo ahí para la siguiente exposición. Dentro de los últimos que deberíamos mirar, o ya terminando, es el cáncer hepatocelular, en el cual tenemos que hacer ecografía, la alfa-fetoproteína cada 6 meses en pacientes, no solo con la cirrosis, sino con coinfección de hepatitis B y C. Y eso es todo. Digamos que les traje como cosas para que nos llevemos muchos mensajes. El ejercicio es siempre el mismo, comenzamos con este tipo de material que es denso, ese contenido que es denso, que hemos visto muchas veces, que nos han hablado en los programas de detección, que deberíamos estarlos haciendo, pero para efectos prácticos no los aplicamos. Entonces, si hoy nos vamos con una mentalidad, con una conciencia de que también tenemos que tener en el radar el tamizaje de enfermedades que no nos dicen nada, no es la tensión alta, no es el azúcar que nos salió elevado, sino realmente
una situación de análisis de antecedentes para detectar precozmente en pacientes asintomáticos, vamos por un buen camino. Y ese es el mensaje del día de hoy. Muchas gracias. Gracias, Leonardo. Yo no sé si quedaron preocupados. Yo sí. ¿Qué tanto de todo esto estamos haciendo en los programas? ¿Sí? Y creo que pues, el solo hecho de ver muchos cánceres adicionales como estamos viendo, como cánceres de colon, de pronto Leo no mencionó uno que en la literatura dice que tiene una mayor frecuencia, que es el cáncer de testículo, y el examen es muy sencillo, es el examen normal, la palpación del escroto para mirar si hay masas. Entonces yo creo que aquí de nuevo hay un mensaje, ¿sí? ¿Qué deuda tenemos desde el punto de vista del enfoque clínico con nuestros pacientes? Ya afortunadamente tenemos medicamentos que son muy efectivos, altamente efectivos, con durabilidad en el tiempo, tolerables, todo lo que quieran. ¿Sí? Pero después de eso, ¿qué? ¿Qué les pasa a nuestros pacientes? ¿Qué les puede ocurrir? Y creo que el mensaje principal está allí. Creo que el mensaje principal está allí. Volvemos a hacer la encuesta que hiciste. A ver cuántos de los programas pensamos ahora que esto lo vamos a hacer y cómo vamos a hacer todo esto en compañía de la EPS o la empresa que nos contrató. ¿Ninguno? Leo, vámonos. O sea, hay que buscarlo. Estoy seguro que los programas de detección temprana que tienen muchas EPS se van a vincular con esto. Muchos se van a vincular porque les interesa. El costo de cáncer en el mundo es demasiado alto. Tratar cualquier cáncer es demasiado alto. Y si hacemos detección temprana, pues lo vamos a lograr rápidamente. ¿Sí? Resaltar cosas que dijo Leo. Cáncer oral. ¿Qué dice la guía colombiana en relación a odontología? ¿Quién me quiere ayudar? Que no sea Leo y Mónica. ¿Qué dice? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué dice la guía? Valoración y tratamiento. Aclaro eso, valoración y tratamiento por odontología cada 6 meses. ¿Cuántos de los programas están haciendo eso? ¿Cuántos de los programas tienen un odontólogo adscrito al programa con entrenamiento suficiente en VIH? ¿Cuántos odontólogos hay en Colombia con certificación de entrenamiento en VIH? 1. Y acá en el otro salón hay 3 más. Mónica, ¿algún comentario? ¿Y cuántas manifestaciones tenemos del VIH? Y no solamente del VIH, sino enfermedades sistémicas en cavidad oral. Ahora sigamos. ¿Cuántos tienen al menos un ginecólogo consultor? Al menos, consultor, no estoy diciendo de planta. Ahora la guía nos dice que tenemos que tener un ginecólogo para hacer el seguimiento de las mamás. ¿Sí? Ahora nos van a hablar de experiencias de VPH muy interesantes. Yo quiero preguntar, ¿cuántos de los programas integrales de VIH tienen el ginecólogo para dar el cuidado prenatal según la guía del 2021? Voy a hacer una encuesta de eso. Y si 2, no hay más. Entonces, mire de dónde estamos partiendo. De acuerdo, entonces, a ver, todo esto es un llamado a decir, hemos dicho que la guía 2021 nos quedó muy bonita, nos quedó muy linda, nos quedó muy integral. Hay cosas dentro de la guía que son un poco más costosas, que no hemos podido implementar, pero hay cosas que no son tan costosas y las podemos hacer. ¿Sí?
Ahora, desde los pacientes, ¿qué tanto interés puede haber en esto? No lo sabemos. Y hoy estamos hablando de que lideren las comunidades, de que son los pacientes los que deberían empezar a liderar y a pedir, oiga, hágame mi examen de próstata, oiga, hágame mi mamografía, oígame, ¿qué pasó con mi citología anal? Esa es una buena pregunta. ¿Cuántos de los programas realmente están haciendo la citología anal de rutina, tanto en hombres como en mujeres? Wow. Algunos. No muchos. Y está en la guía. Y está en la guía desde el 2014. Entonces lo que tenemos que pensar de nuevo es esta visión y esta pregunta que hizo Leonardo desde el principio. ¿Qué es la atención integral? ¿Sí? Y la atención integral tiene una visión holística y tiene una visión que más que interdisciplinaria es transdisciplinaria, que es el acompañamiento del paciente en todos sus procesos biológicos, psicológicos, sociales, ¿sí? En todo lo que significa prevención, en todo lo que significa atención, en todo lo que significa signos de alarma. O sea, hay muchas cosas allí para desarrollar en los programas.